Entré a la isla de las muñecas, y entendí por qué nadie quiere quedarse después de que cae la noche. Dicen que si miras fijamente a una de ellas el tiempo suficiente, parpadea. Dicen que algunas susurran tu nombre cuando el viento se detiene. Pero lo que nadie me dijo, es que no todas están colgadas. Yo tampoco creía en esas historias. Hasta que escuché algo moverse detrás de mí, y no era el viento. Siempre pensé que la isla de las muñecas era solo un atractivo turístico extraño en Xochimilco. Fotos raras, muñecas viejas colgadas de árboles, un señor ermitaño con una historia trágica. Nada más. Un lugar perfecto para grabar un vídeo, contar la leyenda y regresar a casa antes de que oscureciera. Ese era el plan. Tomé la trajinera poco antes del atardecer. El agua estaba inquietantemente tranquila. Los canales parecían más estrechos mientras avanzábamos, como si la vegetación intentara cerrarse detrás de nosotros. El remero apenas hablaba. Solo una vez me miró y me preguntó si pensaba quedarme hasta tarde. Le dije que sí. No sonrió. Cuando finalmente apareció la isla, no fue como la imaginaba. No fue un impacto inmediato. Fue algo más lento. Primero noté una muñeca sin brazo. Luego otra con el rostro derretido. Luego decenas. Cientos. Colgando de árboles, clavadas en troncos, atadas con alambres oxidados. Algunas no tenían ojos. Otras solo tenían ojos. Y todas parecían mirar hacia el mismo punto, el agua. Bajé de la trajinera con una sensación extraña en el pecho. No miedo exactamente. Más bien la impresión de estar entrando en un lugar donde no debería haber silencio. Porque no era un silencio natural. No había pájaros. No había insectos. Ni siquiera el sonido del agua golpeando la madera. Solo esa quietud pesada. Caminé entre los árboles intentando grabar tomas. Las muñecas estaban deterioradas por la humedad, cubiertas de moho, con cabellos enredados que se movían ligeramente con el aire. Pero lo que más me inquietó fue notar que muchas estaban colocadas a la altura exacta de los ojos de un adulto. Como si alguien quisiera que siempre te sintieras observado. Mientras avanzaba, recordé la historia que todos conocen. La del hombre que vivía ahí solo. La del cuerpo de una niña encontrado en el canal. La culpa. Las muñecas colgadas para ahuyentar al espíritu, o para acompañarlo. El nombre de ese hombre era Julián Santana. Vivió ahí durante años, aislado, convencido de que el espíritu de una niña lo perseguía. Decía escucharla llorar por las noches. Decía que la veía entre los árboles. Y comenzó a colgar muñecas para protegerse. Eso dicen. Pero hay algo que casi nadie menciona: el cuerpo de la niña nunca fue oficialmente registrado como encontrado en ese canal. Y aún así, la historia persistió. Seguí caminando hasta llegar a la parte más profunda de la isla. Ahí las muñecas estaban más deterioradas. Algunas solo eran cabezas. Otras estaban decapitadas. Una, en particular, tenía el rostro casi intacto. Los ojos azules, enormes, opacos por el tiempo. Me detuve frente a ella. No sé cuánto tiempo estuve mirándola. Quizá segundos. Quizá más. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un leve crujido detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie. Pensé que era una rama. O el suelo. O mi imaginación reaccionando a la sugestión del lugar. Respiré profundo y me obligué a seguir grabando. Pero mientras avanzaba, comencé a notar algo extraño. Algunas muñecas parecían estar en posiciones distintas a las que recordaba haber visto minutos antes. Una que antes estaba inclinada hacia la derecha ahora parecía mirar ligeramente al frente. Otra que colgaba boca abajo ahora estaba casi recta. Intenté convencerme de que era el ángulo. La perspectiva. Mi mente jugando conmigo. Hasta que escuché el segundo sonido. Esta vez no fue un crujido. Fue un chapoteo. No fuerte. No violento. Solo el sonido de algo pequeño rompiendo la superficie del agua. Me acerqué al canal. La superficie estaba casi inmóvil, pero círculos concéntricos se expandían lentamente como si algo hubiera caído hacía apenas un segundo. Miré alrededor. No había nadie más en la isla. Y fue en ese momento cuando sentí algo que no puedo describir como miedo, sino como una certeza incómoda: no estaba solo. No en el sentido físico, sino en el sentido de presencia. Regresé la vista hacia los árboles. Y entonces lo noté. Varias muñecas ya no estaban mirando hacia el agua. Estaban mirando hacia mí. El aire se volvió más frío. No era imaginación, lo sentí en la piel.
Los brazos se me erizaron de inmediato. Intenté decir algo frente a la cámara, pero mi voz salió más baja de lo normal. Recordé otra parte de la historia. La versión que cuentan algunos remeros cuando ya confían en ti. Que Julián no solo escuchaba a la niña, que hablaba con ella, que le dejaba ofrendas, que decía que las muñecas no eran para ahuyentarla, sino para que no estuviera sola. Y que, años después, él mismo apareció muerto en el mismo punto del canal donde supuestamente había encontrado el cuerpo de la niña. Ahogado. En el mismo lugar. No pude evitar mirar de nuevo el agua. El silencio volvió a hacerse pesado. Y entonces lo escuché. Un susurro. No claro. No definido. Pero lo suficientemente cercano como para sentir que no venía del viento. Venía detrás de mí. Y esta vez, cuando me giré, una de las muñecas estaba en el suelo. La misma de los ojos azules. Y juraría que antes estaba colgada. Me quedé completamente inmóvil. No fue una reacción valiente. Fue instinto. Como si cualquier movimiento brusco pudiera provocar algo peor. La muñeca estaba boca arriba, sobre la tierra húmeda. Sus ojos opacos apuntaban directo hacia mí. El alambre con el que supuestamente estaba sujeta al árbol aún colgaba, balanceándose ligeramente. No había viento. Miré mis grabaciones anteriores en la cámara. Retrocedí unos segundos. Ahí estaba, la muñeca colgada. Quietamente suspendida. Volví a levantar la vista. Ahora estaba en el suelo. No escuché que cayera. No escuché el alambre romperse. Solo apareció ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el movimiento. Era la sensación de que algo había decidido llamar mi atención. Di un paso atrás. Y en ese momento, el susurro volvió. Más claro. Más cerca. No entendí palabras. Pero tenía ritmo. Como si alguien murmurara sin abrir completamente la boca. Giré lentamente la cabeza hacia el canal. El agua, que había estado inmóvil, comenzó a agitarse levemente. No como una ola. Más bien como si algo se moviera por debajo, deslizándose justo bajo la superficie. Sentí que la isla entera me observaba. Y fue entonces cuando comprendí algo que no había considerado antes. Las muñecas no estaban puestas al azar. Estaban orientadas. Muchas miraban hacia el punto exacto del canal donde Julián apareció muerto. Como si vigilaran algo. O como si custodiaran algo. Intenté racionalizarlo. Quizá alguien movió la muñeca. Quizá otro visitante. Quizá un animal. Quizá el alambre estaba demasiado oxidado. Pero en el fondo sabía que no había visto a nadie entrar o salir. Y no había escuchado pasos. Decidí avanzar hacia la parte donde, según la leyenda, Julián decía escuchar a la niña con mayor intensidad. Un pequeño claro entre árboles más densos, cerca del agua. Mientras caminaba, algo más empezó a incomodarme. Ya no escuchaba mis propios pasos con claridad. El sonido parecía amortiguado, como si la tierra absorbiera todo. Me detuve otra vez. Silencio total. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una risa. Breve. Aguda. Distante. Pero no lo suficientemente distante. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Miré alrededor buscando una explicación lógica. Algún grupo de turistas, algún niño jugando en otra trajinera, algún eco extraño. Nada. Estaba solo. O eso pensaba. Miré de nuevo hacia las muñecas. Varias se movían ligeramente. No por viento. No como balanceo natural. Eran pequeños tirones. Pequeños ajustes. Como si algo invisible las estuviera tocando. Retrocedí un paso más, y mi pie pisó algo blando. Bajé la mirada. Otra muñeca. Enterrada a medias. Como si alguien la hubiera colocado ahí deliberadamente. La levanté con cuidado. Estaba más pesada de lo que parecía. Y mojada. Pero no estaba lloviendo. El cabello sintético goteaba agua turbia. Agua del canal. Y fue ahí cuando el miedo dejó de ser sugestión. Porque entendí algo que me heló la sangre. Esa muñeca no había estado ahí antes. El lugar donde la pisé lo había cruzado ya varias veces. No había nada en el suelo. Ahora sí. Me acerqué lentamente al borde del canal. La superficie parecía tranquila otra vez. Demasiado tranquila. Y entonces vi algo flotando. No era grande. No era evidente. Era apenas una forma más oscura que el resto del agua. Parpadeé para enfocar mejor. Y esa forma se movió. No como un reflejo.
no como una sombra. Se desplazó contra la corriente y desapareció bajo la isla. Sentí un tirón en el estómago. Recordé algo que había leído tiempo atrás. Algunos remeros dicen que el cuerpo de la niña jamás fue recuperado oficialmente. Que la versión de Julián fue la única fuente. Que nadie más vio el supuesto cadáver. Que la historia comenzó solo con su palabra. Y sin embargo, años después, él apareció muerto exactamente en el mismo punto. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿Culpa? ¿O algo más? Decidí que era momento de irme. Pero cuando caminé hacia el punto donde me había dejado la trajinera, no estaba. Miré a ambos lados del canal. Vacío. El muelle improvisado donde había bajado estaba desierto. Saqué el teléfono. Sin señal. Intenté no entrar en pánico. Quizá el remero decidió alejarse unos metros. Quizá regresaría en segundos. Pero entonces escuché pasos. Claramente. Detrás de mí. Sobre madera. Giré rápido. La pequeña choza donde Julián vivía estaba a unos metros. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. Y alguien, o algo, caminaba dentro. Pasos lentos. Arrastrados. Mi respiración se volvió superficial. No quería acercarme. Pero tampoco quería quedarme inmóvil. Los pasos se detuvieron. Silencio otra vez. Y luego, un golpe seco contra la puerta. Uno solo. No fuerte. Pero intencional. Como si supiera que yo estaba ahí. Y entonces entendí algo que me hizo sentir observado de una forma que jamás había experimentado. No era yo quien estaba explorando la isla. Era la isla la que me estaba observando a mí. Las muñecas no estaban para ahuyentar nada. Estaban para vigilar. Y yo acababa de entrar en su territorio. Retrocedí lentamente hacia el canal. Necesitaba salir. Pero mientras lo hacía, noté algo más. Las muñecas ya no estaban mirando hacia el agua. Ni hacia el claro. Ni entre ellas. Estaban todas mirándome a mí. Sin excepción. Y en medio de ese silencio insoportable, escuché claramente, esta vez sin duda alguna, una voz infantil. Muy cerca de mi oído. Susurrando. Quédate. Sentí el aliento frío rozándome la oreja. No fue imaginación. No fue viento. Fue la sensación clara de que alguien había estado demasiado cerca, demasiado íntimo con mi espacio. Me giré con el corazón desbocado. No había nadie. Pero las muñecas ya no solo miraban. Algunas sonreían. No una sonrisa amplia. No caricaturesca. Era algo mínimo. Un cambio apenas perceptible en la curvatura de los labios rotos, en la tensión del plástico agrietado. Pero suficiente. Di otro paso hacia atrás y el talón chocó con el borde del canal. Estuve a punto de caer. Miré el agua por reflejo, y ahí fue cuando lo vi claramente. Debajo de la superficie. No un cuerpo completo. No una figura definida. Era más bien una silueta clara, como si el agua se deformara alrededor de algo que no pertenecía ahí. Algo pequeño. Y esa silueta estaba justo frente a mí. Como si me estuviera esperando. Retrocedí bruscamente y tropecé con una raíz. Caí al suelo, y por un segundo el mundo pareció inclinarse. La cámara quedó apuntando hacia los árboles. Y lo que grabó, no lo noté hasta después. Porque en ese momento solo quería levantarme. Intenté incorporarme, pero escuché pasos otra vez. No dentro de la choza. A mi alrededor. Sobre la tierra. Sobre las tablas. Pequeños. Descalzos. Rodeándome. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. Cerré los ojos un instante intentando recuperar el control. Cuando los abrí, las muñecas más cercanas ya no estaban en sus lugares. 3 de ellas estaban en el suelo. A menos de 1 metro de mí. Colocadas en línea. Mirándome. No habían sido arrastradas. No estaban caídas al azar. Estaban acomodadas. ¿Y la del vestido azul, la de los ojos intactos? No estaba entre ellas. Sentí algo detrás de mí. Lento. Pesado. Giré con un impulso desesperado. Nada. Pero al volver la vista hacia el canal, la vi. Flotando. La muñeca de ojos azules. De pie sobre el agua. No sumergida. No sostenida por nada visible. De pie. Inmóvil. Con la cabeza ligeramente inclinada. Y entonces entendí algo que me rompió por dentro. La isla no estaba embrujada por algo que intentara escapar.
Estaba protegida por algo que no quiere que nadie se vaya. El susurro volvió. Ya no decía quédate. Ahora decía algo diferente. Muy claro. Ahora tú. El agua comenzó a agitarse alrededor de mis pies. No había caído. No había entrado. Pero el nivel subía. Retrocedí aterrorizado, pero el suelo se sentía blando, como si cediera bajo mi peso. Las muñecas comenzaron a balancearse violentamente al mismo tiempo. Todas. Sin viento. Sin lógica. La risa infantil estalló alrededor de mí. No una. Varias. Como un coro. Y entonces escuché el sonido que más me heló la sangre. Una trajinera acercándose. El golpe de la madera contra el agua. La voz del remero llamando mi nombre. El sonido fue tan abrupto, tan fuera de lugar, que la actividad a mi alrededor se detuvo en seco. Las muñecas dejaron de moverse. El agua descendió lentamente hasta su nivel normal. El silencio volvió. Miré hacia el canal. La trajinera estaba ahí. El remero parecía confundido. Me gritó que ya era tarde. Que no era buena idea quedarse cuando oscurecía. Volví la vista hacia donde la muñeca había estado flotando. Nada. Solo agua negra. Subí a la trajinera sin decir una palabra. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. Hasta que no pude evitarlo. La isla se iba haciendo pequeña en la distancia. Pero aún desde lejos, pude notar algo. Las muñecas ya no miraban hacia el canal. Ni hacia el claro. Ni hacia el punto donde murió Julián. Miraban hacia el lugar exacto donde yo me había parado. Como si marcaran el sitio. Como si esperaran. Esa noche revisé el material grabado. Al principio parecía normal. Hasta que llegué al momento en que caí al suelo. La cámara había quedado apuntando hacia los árboles durante varios segundos. Y en el fondo, entre las sombras, se veía una figura pequeña. De pie. Mirándome. No era una muñeca. No estaba colgada. No estaba rígida. Tenía proporciones humanas. Y justo antes de que yo me levantara, la figura inclinó la cabeza. Como la muñeca del agua. Detuve el vídeo. Lo repetí. La figura seguía ahí. Pero en el siguiente segundo, ya no. Decidí que no volvería. Pero hay algo que no te he dicho. Cuando regresé a casa, descargué todo el material. Al revisar las últimas tomas, noté algo que no estaba en la isla. Algo que no podía estar ahí. En el reflejo negro de la pantalla de mi laptop, detrás de mí, había una silueta pequeña, quietamente parada, observando. No la escucho. No la veo directamente. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, siento que alguien muy pequeño está de pie junto a mi cama. Y cuando cierro los ojos, puedo jurar que escucho agua moviéndose suavemente. Como si algo esperara el momento de llamarme de nuevo. Si algún día visitas la isla de las muñecas y sientes que te observan, no mires demasiado tiempo. Y si escuchas que alguien te susurra que te quedes, no respondas. Porque tal vez la isla no quiere turistas. Tal vez quiere reemplazos. Si este tipo de historias te atrapan y quieres más relatos que te dejen pensando mucho después de que termine el video, suscríbete ahora y activa la campanita. Deja tu like si llegaste hasta el final y cuéntame en los comentarios qué otro caso famoso quieres que investiguemos en el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente.